¿Cómo estáis, chicos? Jeje, hoy va a estar brutal, Tony. Hoy va a estar brutal, tío. Muy buena, Gemma, tío. Creo que por aquí tenemos también a Elena. Chicos, ¿queréis que resolvamos algún caso clínico más de los que se hayan quedado en el tintero? Que el otro día no lo hicimos en, en directo para YouTube. Si alguien, o Emma o Adri, queréis mandar un caso clínico, lo resolvemos antes de empezar. Si le damos tiempo a la gente que vaya entrando. Y vamos viendo, o si tenéis dudas, queréis recordar algo de ayer, que os lo explique mejor. Hoy tenemos tiempo, ¿vale? Hoy es un día tranquilito y vamos a ver un poco la metodología, vamos a terminar el caso de Aitor y os voy a intentar explicar cómo podéis cambiar vuestro éxito en consulta y conseguir mejores resultados con una metodología, ¿vale? No sé si Elena ha podido acceder, que estaba con problemillas la pobre con internet. Ah, ahí está, perfecto. Adri, Emma, ¿tenéis algún caso clínico que queráis resolver? O Elena, si quieres mandar otro, manda, ¿eh? Sin problema. ¿Qué os ha parecido hasta ahora también? Vidme contando, ¿qué os ha parecido de momento Neurodesafío? ¿Cómo lo habéis sentido? ¿Os está sirviendo? ¿Habéis reflexionado un poco sobre, sobre el dolor neuropático y los posibles pacientes que tenéis en consulta? Adri se nos ha caído por ahí. Welcome de nuevo, Adri, tío. Vale, pues si no queréis, no resolvemos ningún caso. Elena, ¿tú tienes alguno por ahí o le damos caña? Juanma pregunta acerca de los DIMS y los SIM. ¿En qué momento de la entrevista los incluyes? Emma, yo suelo incluirlo, o sea, a ver, tenéis que entender una cosa. Cuando estamos hablando de DIMS y SIMs, ¿vale? Danger in Me o Safe in Me, yo esa terminología la suelo sacar cuando ya intuyo, porque ya he hecho la anamnesis, he hecho todo el protocolo de preguntas que os enseñé ayer en la historia clínica y ya intuyo que ese paciente es complejo, ¿vale? O sea, yo ya sé que ese paciente es un paciente con cierta complejidad. Entonces, ahí suelo tirar de esta imagen, ¿vale? Como os dije el otro día. Pi, 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 pi. De esta imagen, ¿vale? Suelo tirar mucho porque me es muy útil y es muy visual, ¿vale? Y le explico al paciente, mira, esta foto, además se lo digo, esta foto es de un congreso, creo que tengo una captura de pantalla que sale, o no sé si la tengo, la borré, no me acuerdo, pero salía el Twitter de Lorimer Mosley, que fue el que la subió, esta foto se subió en 2020, justo post pandemia, que todavía no se podía ni hacer eventos presenciales. Y, le explico, mira, es un referente mundial, tal, subió esta foto hablando sobre el dolor y todas las esferas que involucran al dolor.
Y ahí hago lo que os dije del juego de papel. O sea, lo que hago es le marco un círculo y le digo, mira, si este es tu dolor, de todas estas esferas, yo le voy diciendo, mira, esta esfera tiene que ver con fenómenos que estas obviamente se la hago yo, ¿vale? A nivel de sensibilización central, se la hago yo, pero le suelo decir, mira, esta esfera que son factores mecánicos, o sea, ¿qué crees tú que en tu día a día mecánicamente pueda estar generando tu dolor? Posturas mantenidas, que me agacho y cojo mucho peso en el trabajo, le voy poniendo datos, ¿no? Y voy intentando recopilar datos de cada una de las esferas, ¿vale? Una vez el paciente se hace, por así decirlo, consciente de esas esferas y cómo le están influyendo en su vida y en su dolor, en su experiencia de dolor, le intento hacer el mismo juego, pero con cambios que él pudiera hacer o que él considere que pueden ser viables en el momento en el que se encuentra para generar cambios acerca de su dolor. Entonces, desde las mismas esferas, vale, ¿y esto cómo lo podríamos cambiar? Oye, pues mira, Juanma, yo creo que si comiera mejor, tal, vale, pues vamos a intentar buscar herramientas o alternativas para que se den esos hábitos y empieces a mejorar. Entonces, los hago muy conscientes. Por eso yo normalmente meto este tipo de actuaciones, las suelo meter con preguntas muy abiertas, Emma, con preguntas muy abiertas, tío, y que el paciente reflexione. O sea, es un trabajo que el paciente tiene que hacer psicológicamente. Lo que pasa es que yo lo hago con él porque le hago un acompañamiento, para que no se me pierda o no se me vaya por las ramas. ¿Vale? Entonces eso suele hacerlo, si el paciente es complejo, lo suele hacer casi siempre en la primera sesión. También depende del paciente, o sea, depende de si el paciente tengo que cumplir unas expectativas o no. Yo ya tengo la ventaja, como os dije, de que al tener tantos compañeros que me mandan pacientes y tal, yo juego con la ventaja de que el paciente ya viene muy a lo que yo diga o lo que yo haga. Pero cuando me viene un paciente de nuevas que a lo mejor no me conoce tanto y tal, también una de las preguntas de la historia clínica, como recordaréis, era qué esperaba él de la sesión y de su dolor y tal. Entonces, si el paciente me dice, bueno, yo lo que me quiero es que me alivie el dolor, pues intento acortar un poquito y le digo, mira, esto deberíamos de hacerlo, si te parece bien, en una siguiente sesión lo podemos hacer porque así visualmente enfocamos el dolor de una forma diferente y tal. Y me dice, ok, ok, y me centro en esa sesión e intentar darle su caramelo, entre comillas, es decir, intentar que salga mejor y en la siguiente sesión trabajar desde un punto de vista más de construcción mental. Eh, es como visualizar el posible problema y el posible respuesta de solución para que el paciente tenga la opción. Ahí está. O sea, es hacerle ver al paciente que el dolor va más allá de su problema en el tejido, de lo que le han dicho en el tejido, sino que es un constructo de muchas cosas y que hay hábitos que va a tener que cambiar. Yo, por ejemplo, le doy mucha importancia al sueño. El sueño es uno de los puntos claves en el tratamiento del dolor complejo, pero además clave hasta un nivel que nos hace una idea. Yo ya me he leído 3 o 4 libros de sueño y es una parte fundamental del tratamiento de un paciente con dolor complejo. Por eso, de las primeras cosas que empiezo es analizando el sistema nervioso parasimpático, viendo la gráfica del cortisol, intentar trabajar el sueño y revertir esos fenómenos. Nos dice Elena, si el paciente no está abierto a hacerlo, quiero decir, hay pacientes que quizás no estén muy dispuestos a que le saques una hoja y rellenarla, ya que pagan por la sesión y esperan resultados. O sea, en el caso... No, no, sí, sí, o sea, totalmente, Elena, o sea, totalmente, o sea, a mí me pasa también, o sea, que no es, yo tengo la ventaja de que ya llevo 8 o 9 años trabajando en la consulta y ya tengo muchos pacientes que vienen educados, pero también estoy domado a esos resultados y esas expectativas. Entonces, lo que os comento, si el paciente tiene una expectativa muy fuerte en que yo le alivie el dolor, yo utilizo todo lo que pueda utilizar en ese momento para aliviar síntomas, para que el paciente confíe en mí y le doy una sesión pronto. O sea, ese paciente normalmente, si es complejo, yo, imagínate, lo veo un martes, eso yo a mi auxiliar administrativo, a Eva, le digo que son pacientes bandera roja, ¿vale? O sea, yo los veo un martes y el viernes lo estoy viendo otra vez, porque me interesa trabajar aquí.
¿vale? O sea, yo intento ganarme su confianza, pero sé que el paciente, yo le voy a hacer algo, va a mejorar, pero no va a durar más de 3 o 4 días. Entonces le doy una cita pronto para que me sostenga la mejoría y intentar en esa cita rellenar esto, que abra un poquito los ojos y volverle a dar otro caramelito. Y ya después la cita a los 7 días. A mí me funciona bien, ¿eh? O sea, a mí me funciona bien esa estrategia. Es una estrategia también muy sacada de psicología. Yo la aprendí mucho de César. César hace algo parecido, pero con una especie de hoguera y saqué esa idea de él y es una idea que sigo trabajando en cómo perfeccionarla, porque al final es ir directamente a los puntos de dolor y de necesidad del paciente, pero hacérselo ver a él mismo. O sea, es como decirle al paciente, oye, bueno, sí, tu problema es este, pero ¿qué crees que puede estar pasando en tu problema? O sea, tú hay cosas en tus hábitos que puedes cambiar para solucionar tu problema. Entonces el paciente empieza a abrir la mente. Y se lo dice, le dices que lo vas a hacer para aliviar el dolor, pero sí, sí, se lo digo, se lo comento, claro. Yo le digo, mira, me gustaría hacer esto contigo, sé que es una dinámica que, además se lo digo así, es una dinámica que no te habrán hecho ningún compañero, porque también sé que ningún compañero suele hacer este tipo de trabajo. No, no, no te preocupes, al revés, ¿eh? Para mí es un placer contar todo esto es una dinámica que no suelo hacer, entonces yo le digo al paciente, mira, yo esta es mi forma de trabajar, yo entiendo que tú vienes por una necesidad de aliviar el dolor, yo te voy a ayudar con esa necesidad, pero para poderte ayudar a medio y largo plazo, y yo no quiero ser un fisioterapeuta más de los que han estado tratándote y que no consigas resultados a largo plazo, necesito hacer esta dinámica, necesito hacer esto contigo para que nos pongamos unos objetivos claros a medio y largo plazo. ¿Te parece bien? Y normalmente cuando se lo haces así, el paciente te dice, sí, me parece bien. Y yo ya os digo, yo tengo muchas herramientas que intento enseñar de forma objetiva al paciente porque me construyen una visualización del problema y esa visualización del problema hace que el paciente pegue un cambio. ¿Vale? Y mucho trabajo multidisciplinar. O sea, ahí también le hago ver, pues, si necesita psicología, si necesita nutrición, e intento a hacerme de gente que esté a mis alrededores, cercanos, para que el paciente le sea fácil, e intentar derivar siempre hablando con el paciente y que tengamos, o sea, con el terapeuta y que tengamos una terapia en conjunto. No sé si he respondido vuestra pregunta, Emma y Elena. Yo lo que hago últimamente es mencionarle al paciente que le enviaré un cuestionario previo a su sesión, donde vienen preguntas parecidas a los que mostraste ayer. También incluye body chart y tiene que enviar antes de la sesión, pero le explico el por qué, al parecer, han tomado, pero creo que también. Pues, Emma, tío, yo creo que al final Tío, entender una cosa a nivel biológico humano, ¿vale? El ser humano ha evolucionado en comunidad, ¿vale? Y ha evolucionado socialmente, en conjunto y con apoyo de sus iguales. Entonces, para mí, yo todas las cosas que hago dentro de la consulta suelo hacerlo cara a cara. Yo, si le mando algo, le mando algo que yo sepa muy concreto que no me va a generar un sesgo. Prefiero rellenar una encuesta en mi consulta con él, ¿vale? Que rellenarla el paciente por su cuenta porque se puede sesgar, puede interpretarlo, no puede hacerme preguntas. Entonces, yo, por ejemplo, antes de venir a la consulta en Airy, le preguntamos 4 cosas básicas. ¿Qué le pasa? ¿Cuánto tiempo lleva con el problema? ¿Y dónde le duele? Ya está. O sea, no le preguntamos más nada. Después, el constructo de la terapia se hace interna en la misma sesión, se va construyendo. Es verdad que requiere de una habilidad muy alta en cuanto a que vosotros seáis un terapeuta flexible. O sea, yo no voy a tratar a un paciente con dolor lumbar agudo igual que a un paciente con 20 años de evolución. No lo voy a tratar. Igual, o sea, el otro día, por ejemplo, cerré un presupuesto de 2.300 euros con un paciente complejo, pero porque vio que yo le estaba mostrando cosas que no le estaban mostrando otros compañeros. Y le hice un trabajo muy personalizado y se lo pauté
durante esos 4 meses. Entonces le dije, mira, vamos a trabajar todo esto. Yo no sé si el dolor se va a quitar, además se lo digo así, yo no sé si el dolor se va a quitar al 100% porque a día de hoy científicamente no sabemos si el dolor complejo con una sensibilización central se puede quitar al 100%, pero sí te puedo garantizar que vas a mejorar y vas a mejorar mucho y vamos a tener medidas para saber que estás mejorando. ¿Vale? Entonces, el paciente con un paciente que tiene dolor crónico, que lleva 20 años con dolor y que está acostumbrado a sentir dolor, que tú le digas que se le va a quitar el dolor, prácticamente ni se lo cree. O sea, con que le digas, oye, vas a mejorar muchísimo tu calidad de vida, ya es mucho. Después, tenéis que tener en cuenta que la sensibilización central es un fenómeno que también se debe mucho a cómo el paciente interacciona con el entorno externo e interno y cómo más interpreta el dolor. Entonces, hay pacientes que van a ser sensibles al dolor, tío, y van a tener tendencia a la cronicidad. Entonces, realmente eso nosotros no lo vamos a cambiar. Es como intentar cambiar un paciente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, ese paciente va a ser obsesivo compulsivo toda su vida. Lo que podemos cambiar es la forma en la que vive ese trastorno y que no le afecta a su vida, ¿no? Pues igual con el dolor, es decir, el dolor a lo mejor va a estar presente, porque está presente en cada uno de nosotros, pero la educación y el trabajar el dolor va a generar que no le genere limitación y que probablemente la intensidad baje y que a veces tendrá picos y otras veces pues estará muy bien. Yo tengo un paciente que lleva conmigo trabajando 7 años, ese paciente o no quería hacer ni una esfinge, ¿vale? De movilidad. Le daba miedo que se partiera su columna. Hicimos un trabajo súper bestia con esto, ¿vale? Empezamos a trabajar, 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 trabajar. A día de hoy es un paciente que está jugando al pádel, que hace entrenamiento de fuerza, que coge ya en peso muerto 40, 50 kilos. Es verdad que con él, yo creo que es el paciente que más me ha permitido hacer esto, ¿vale? Pero es un paciente que está viendo resultados y él te lo dice. Yo sé que yo voy a vivir toda la vida teniendo una sensibilidad al dolor, pero y porque a mí el dolor me ha afectado durante toda mi vida, pero mi vida ha cambiado y ha cambiado mucho, coño. Me acuerdo un día que, mira, lo voy a contar y se me ponen los pelos de punta. Su mujer me vino a consulta después de un viaje, porque su mujer me dijo, es que yo con esta persona estuve a punto de divorciarme porque era una persona que no podía hacer nada, o sea, tenía miedo a todo, incluso a ir a comprar, ¿vale? Y conforme fuimos trabajando, él empezó a abrir mucho la mente, se vio muy reflejado con lo que yo le contaba y empezó a cambiar muchas cosas, ¿no? Hizo un montón de acción masiva, ¿vale? Y su mujer se fueron de viaje a Bélgica y tal como sintió ese viaje, ella me vino, me trajo un regalo, una caja de bombones allí belgas y me dijo que me agradecía profundamente que esta persona estuviera trabajando conmigo mano a mano porque su vida había cambiado y ella había vuelto a volver a amar a su marido, ¿vale? Y volver a encontrarse con él, pudiendo hacer cosas juntos. A día de hoy juegan al pádel juntos, hacen cositas juntos y oye, pues mira, es una parte agradecida de nuestro trabajo, ¿vale? No sé si os he respondido a todas las preguntas. A ti, Emma. ¿Más cositas? ¿Más preguntas? ¿Queréis que veamos algo más? ¿O le damos? Si no ha quedado nada claro, o algo que tengáis dudas, decírmelo, ¿vale? Y si no, contactarme por privado, ¿vale? Que no pasa nada. Yo os voy a echar una mano siempre, ¿vale? Vale, hoy es el día 3, el día para mí más importante, porque hoy os quiero presentar una cosa, ¿vale? Una cosa que para mí tiene mucha importancia y que llevo trabajando más de un año en esto, ¿vale? Y hoy os quiero enseñar cómo yo trabajo diariamente en mi centro, ¿vale? Esto es algo que no es mentira, vamos, que podéis venir y estar conmigo y vais a ver que yo lo que os voy a explicar hoy lo utilizo todos los días. Y por eso hoy os voy a traer un caso clínico real, ¿vale? Para que veáis el por qué hice eso, el por qué hago esta metodología y los resultados que obtengo. Obviamente, yo aquí os estoy contando lo bueno, ¿vale? Pero también hay momentos malos que también os lo cuento. En el canal de YouTube, como os dije, tenéis, por ejemplo, un caso de una mujer
que tuvo una radiculopatía cervical, que yo he intentado hacer mi protocolo, mi metodología y mi actuación, y es de esos pocos pacientes pues, a los que no le he podido ayudar porque era un dolor neuropático nociplástico, ¿vale? Y no pude ayudarle porque el paciente no quiso continuar con la terapia, ¿vale? Entonces yo siempre digo que un buen terapeuta cuenta sus pacientes guay y sus pacientes no guay, ¿vale? Entonces yo soy muy así, ¿vale? Pero hoy os vengo a contar y os vengo a hacer ver lo mucho que podéis conseguir si hacéis las cosas bien, ¿vale? Porque todos hemos tenido un paciente donde nos hemos equivocado, ¿vale? Donde hemos hecho las cosas mal. Todos y todos a día de hoy haremos las cosas mal en algún momento de nuestra vida, ¿vale? Y es normal, o sea, no pasa nada, es parte de vuestra curva de aprendizaje, como os dije ayer, ¿vale? Es parte de ese bagaje de experiencia que nos va llenando como terapeuta y que nos va haciendo crecer. ¿Qué busco yo? Yo busco daros una salida más rápida. O sea, busco que acortéis los tiempos, ¿vale? Y que no tengáis que pasar por la cantidad de cosas que yo he pasado para poder obtener buenos resultados. Eso no significa que no vayáis a seguir confundiendo, pero sí significa que seguramente vayáis cogiendo destreza y obtengáis más resultados de los que podéis estar obteniendo a día de hoy, ¿vale? Que no sé cuántos tenéis, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, sí lo mido en mi consulta, pero no sé si cada uno de vosotros lo medís, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta al ver alumnos, ¿vale? Y ya os he comentado, yo tengo alumnos de muchas universidades de España, he tenido alumnos de Galicia, he tenido alumnos de Lleida, son provincias españolas, ¿vale? Tengo alumnos de Valencia, tengo alumnos de la Universidad de Sevilla, de Osuna, ¿vale? Y siempre denoto que los alumnos que me vienen, incluso alumnos que vienen de Erasmus de otros países, al final le falta una metodología científica, es decir, las universidades, por desgracia, a día de hoy, pues nos dan la base, pero no nos pueden dar mucho más. O sea, nos dan la estructura, el hormigón base, ¿vale? Y nosotros tenemos que ir construyendo esos cimientos. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos cimientos, por desgracia, están como dispersados. O sea, de aquí cojo una cosita, de aquí cojo otra cosita, de aquí cojo otra cosita, y están como muy desperdigados. Y os tenéis que gastar mucho dinero en formaciones específicas de muchas cosas, ¿no? Oye, pues si me quiero especializar en neuromodulación, tengo que hacer un curso específico de neuromodulación, pero no me enseñan a neuromodular galvánicamente, entonces me tengo que ir a hacer un curso de neuromodulación galvánica, pero si no puedo hacer neuromodulación galvánica, no me van a enseñar a hacer corriente transcraneal y así, ¿vale? Y os tenéis que ir moviendo. A no ser que hagáis un máster, que son muy caros y que a veces también se centran mucho en explicaros a nivel de razonamiento, pero en cuanto a herramientas, a veces no os enseñan tantas herramientas, o os enseñan algunas y después otras no tocan, ¿vale? A mí me ha pasado, ¿eh? Yo no tengo máster, pero sí tengo varios cursos expertos grandes, ¿vale? Y me pasa eso siempre. He tenido uno, después he tenido que hacer otro, después he tenido que hacer otro. Yo tengo una ley que os recomiendo que la adquiráis, ¿vale? Si me seguís en Instagram la habréis visto. A mí es una cosa que me dijo una profesora cuando yo estuve de práctica y me marcó mucho porque yo siempre he querido ser fisioterapeuta y me he tomado muy en serio el serlo. Entonces, esta profesora me cogió mucho cariño y me dijo, si tú quieres ser buen fisioterapeuta, tienes que hacer dos cosas. Todos los años te tienes que leer uno o dos libros de tu profesión o de un pensamiento transversal y hacerte una formación. ¿Vale? Y eso me lo dijo a mí en 2015. Desde 2015 lo he hecho todos los años, ¿vale? No, yo creo que no es casualidad que yo empezara con una clínica con 24 años, ¿vale? Que facturaba yo solo y que a día de hoy esté facturando más de 150.000 euros anuales, ¿vale? Creo que no es casualidad. ¿Por qué? Porque yo me he preocupado en formarme y en intentar conseguir grandes resultados. Una vez he pasado esta etapa y ya tengo grandes resultados, pues estoy intentando mostrárselo a las personas, alumnos, ¿vale? Para que ellos consigan esos mismos resultados, porque es algo que como vocación que tengo, quiero dejar una huella en mi profesión, que es la fisioterapia. Y que yo cuando os vea, si sois alumnos míos y os veo subir un reel o subir algo así guay, pues me voy a sentir orgulloso, me va a llenar y me va a llenar mucho más que cualquier dinero que pueda ganar, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí la fisioterapia en mi mundo, en mi constructo, lo es todo, ¿vale? Es gran parte de mi felicidad.
¿vale? Y yo todos los días que voy a consulta voy feliz, voy contento y cada vez que leo un libro de fisioterapia me siento feliz. ¿Por qué? Porque es algo que no me cuesta trabajo, que lo hago de forma como el que desayuna, ¿vale? Entonces, pues es algo que os quiero mostrar y os quiero ayudar si vosotros queréis, ¿vale? Hoy vamos a hablar, como os dije, del caso de Aitor, ¿vale? Para que lo recordéis un poquito. Como os dije, Aitor tenía un dolor de tipo punzante, ¿vale? En este territorio de aquí, ¿vale? Y es normal que con la descripción que vosotros habéis tenido y con la formación que habéis tenido, lo primero que vamos a pensar es en una rotura muscular, ¿vale? Eh, ¿Por qué yo supe que no tenía una rotura muscular? El éxito del saber o no saber está en los detalles. Acordaros de que el dolor nociceptivo no tiene latencia, ¿vale? Es decir, no tiene un periodo de latencia, ¿vale? Aitor nos comentaba de que cuando entrenaba y hacía un esfuerzo, es decir, saltaba la comba, hacía carrera, durante 24 48 horas, ¿vale? No podía ejecutar los movimientos, tenía que bajar mucho la carga, meterse en patrones que generaran cero dolor para después volver a trabajar, ¿vale? Recordemos que es un chaval que entrena entre 3 a 5 horas diarias de lunes a sábado, o sea, su carga de entrenamiento es muy alta, ¿vale? Porque CrossFit es una modalidad de entrenamiento que trabaja muchas cosas y tiene que trabajar muchas modalidades diferentes, porque toca gimnástico, toca fuerza, toca resistencia, entonces tiene que ser muy híbrido, ¿vale? Acordaros también que el dolor nociceptivo mejora con fármacos. En su caso, él nos decía de que utilizaba algún tipo de fármaco y tal, pero que no mejoraba mucho, ¿vale? Y que era algo agudo, ¿vale? Pero que esa molestia se ha ido repitiendo, ¿vale? Hay una patología muy frecuente en deportistas que utilizan saltos, movimientos fuertes y tal, ¿vale? Que es una patología del tibial, ¿vale? Del nervio tibial en su entrada entre los gastrocnemios y el sóleo, ¿vale? Justo en esa entrada, cuando el nervio tibial se divide de lo que conocemos como la rama del ciático popliteo interno, que se transforma, y el ciático popliteo externo, que se transforma el externo en el peroneo y el interno en la rama tibial se mete entre los gastrocnemios y el sóleo, ¿vale? En esa zona de ahí la conocemos como la arcada del sóleo, ¿vale? Porque el sóleo, imaginároslo como una pluma, ¿vale? Que lleva un rail en medio de tejido miofacial y encima los gastronemios, ¿vale? Y entonces en esa entrada el nervio muchas veces sufre compresiones mecánicas repetitivas y esa zona es una zona frecuente donde puede producirse pequeñas micro roturas que generen que ese tejido sea más rígido y que acabe atrapando el nervio por repetición, ¿vale? Eh, el deporte Aitor es un deporte que hay muchísimo movimiento de impacto repetitivo en esa zona, es decir, saltos de comba, saltos al cajón, carrera, ¿vale? En el esquí incluso te pones de puntilla, en los movimientos de snatch o movimientos de cargada también te pones de puntilla, o sea, al final es un movimiento muy constante repetitivo, ¿vale? ¿Qué le pasaba a Aitor? Bueno, pues Aitor lo que había recibido en Barcelona era un tratamiento obsoleto, ¿vale? Era un tratamiento eh, que no le había generado mucho cambio. ¿Por qué? Porque se habían focalizado en generar un trabajo de punción en el gastrocnemio interno y externo, en los puntos gatillos, porque era el dolor referido que sentía Aitor, ¿vale? Como ya veis, en los detalles está el truco, ahora que ya conocéis el dolor y conocéis el dolor neuropático, estáis viendo de que pequeños detalles pueden marcar la diferencia. Como hemos dicho, el dolor nociceptivo no tiene latencia, ¿vale? No va a empeorar 24 48 horas. Es un dolor que va a mejorar con fármacos. Entonces, todas las características clínicas que nos estaba dando ese dolor nos estaba conduciendo y guiando hacia un dolor de tipo neuropático. ¿Vale? ¿Qué hice yo? Bueno, pues lo que hice fue valorar a Aitor como un dolor neuropático, ¿vale? Lo primero que hice fue hacer dos test que tienen una alta sensibilidad de especificidad en el miembro inferior, ¿vale? En torno, los dos test juntos, ¿vale? Son capaces de predecir en torno al 86 y 93%, ¿vale? 86 de sensibilidad, 92% de especificidad, una
mecanosensibilidad en el territorio del nervio ciático, ¿vale? Como son el SLAM test, que es este test que veis aquí abajo, ¿vale? Y el LASAGE, que es este test que veis aquí arriba, ¿vale? A Aitor a ambos le daba positivo, ¿vale? Sin embargo, Aitor no tenía una pérdida de fuerza ni de sensibilidad, ¿vale? Lo que tenía era una impotencia funcional por el dolor intenso, el dolor neuropático. Acordaros que el dolor neuropático es de características intensas, ¿vale? Aitor no te lo describía como un calambre, te lo describía como una punzada que después generaba un dolor difuso hacia abajo, ¿vale? Muy probablemente porque al ser un dolor de origen mecánico, aunque sea un dolor neuropático, ¿vale? También tenga un componente nociceptivo, ¿vale? Por eso cuando hicieron la punción, algo mejoró. Mejoró durante 48 a 72 horas, mejoró un poco, pero no cambió, ¿vale? ¿Qué hicimos nosotros? Pues mira, cuando hicimos una valoración ecográfica, si veis aquí el nervio tibial, ¿vale? Es ese nervio justo que estoy señalando con el dedito. Cuando intentamos hacer, yo estoy aquí, ay, perdón, yo estoy aquí haciendo, conchole leche. Ay, que quiero parar la imagen. Yo estoy haciéndole movimientos repetitivos de flexión plantar, flexión dorsal de su pie en reposo él, ¿vale? El nervio tibial tiene que deslizarse, ¿vale? En esa arcada del sóleo. Aquí tenemos, este corte es un corte longitudinal eh, en la parte un poquito cercana al gastronemio interno, por eso el gastronemio interno se empieza a ver aquí, ¿vale? Y aquí encontramos las dos plumas del sóleo, ¿vale? Y el canal facial que os estoy diciendo, ¿vale? Pues justo encima de ese canal facial pasa el nervio, ¿vale? ¿Qué pasa? El nervio ahí se tiene que deslizar, o sea, se tiene que ir moviendo como veremos ahora, ¿vale? Tiene que hacer un deslizamiento que no es excesivamente grande, ¿vale? Puede estar más o menos en torno al 1 milímetro o 2 milímetros. Vale, voy, que hay una pregunta. Una cosa, eso puede ocurrir por una rotura fibrilar en la que no se ha hecho ningún tipo de rehabilitación. Sí, claro. Sí, la mayoría de las lesiones eh, neuropáticas periféricas, ¿vale? Se van a provocar por traumatismo repetitivo y pequeñas micro roturas en el tejido muscular, ¿vale? Normalmente hay a veces que son visibles porque son roturas masivas, por ejemplo, podemos tener una rotura importante en las regiones entre el semitendinoso y el bíceps en jugador de fútbol, por ejemplo, y puede estar generando que esa rotura fibrótica genere un mal deslizamiento del nervio ciático. Entonces el paciente, por repetición, te va a decir que cuando hace un sprint o hace un movimiento de alta velocidad, genera un pinchazo agudo y que cuando termina, le va a permitir hacer deporte, porque cuando calienta va a mejorar, pero después cuando termina le duele una barbaridad, ¿vale? Eso muy probablemente es porque el nervio ciático mecánicamente se estrese de forma continuada. Tengo un chico con un dolor que llevamos tiempo en el gemelo, sobre todo en el inner, cuando sube de carga le pasa. Pues muy probablemente habría que valorar dinámicamente, ¿vale? O sea, aquí la valoración ecográfica es más compleja, ¿vale? Porque empezamos a entrar en una valoración dinámica, ¿vale? Que no la habréis visto mucho. ¿Vale? Y en pasivo, cuando ponemos para que hagáis una idea visual de cómo estaba Aitor, Aitor está tumbado boca abajo, ¿vale? Con los pies por fuera de la camilla, ¿vale? Yo tengo el ecógrafo en la región, eh, en un corte longitudinal, ¿vale? Los que no habéis visto ecografía, corte longitudinal, llamamos a cuando la sonda está así y vemos el tejido de arriba abajo, es decir, veríamos el tejido que está más arriba, después abajo y después veríamos el hueso, ¿vale? En este caso aquí podemos observar la tibia, ¿vale? Y el corte transversal es cuando giramos y vemos los músculos en paquetitos, ¿vale? Vais a ver ahora los dos, creo que se ven los dos cortes, ¿vale? Si no, os mando, en el Instagram tenéis un montón de posts sobre el caso de Aitor, ¿vale? Para que tengáis una visual y lo veáis mucho mejor, ¿vale? Os he puesto este vídeo porque aquí se ve muy bien, fijaros aquí, ¿vale? En esta zona de aquí, ¿veis aquí como un pequeño rafe, como un pequeño tendón? ¿Vale? Blanco hacia abajo. Ese pequeño tendón que está difuminado normalmente se suele ver mejor y está impidiendo de que es justo la arcada del sóleo,
¿vale? Es justo donde entra ya el tibiale dentro del sóleo, ¿vale? Pues en esa zona de ahí está impidiendo el deslizamiento. Además, si os fijáis, cuando yo tiro, el nervio se mueve con el tejido, no permite moverse y a veces se ve la arteria tibial, que está justo por debajo del nervio, ¿vale? Mira, fijaros, ¿veis ahí que no se desliza nada y empieza a verse la arteria? ¿Vale? Creo que se ve bien. ¿Veis? Que yo estoy intentando deslizar el tejido y no se desliza, es decir, el tejido está, el gastrocnemio está subiendo, el sóleo está bajando y el nervio está acompañando a esa estructura, no está deslizándose claramente entre planos, ¿vale? Obviamente a más masa muscular es un poquito más complejo verlo, ¿vale? Pero mira, fijaros, ahí se ha visto muy bien. ¿Habéis visto cómo apareció la arteria? ¿Vale? ¿Veis cómo aparece la arteria? No se desliza. ¿Vale? ¿Cómo debería de deslizarse un nervio en sus planos de paso? ¿Vale? Pues mira, os traigo este estudio de aquí que me parece muy bonito. Mira, fijaros el nervio, cómo se desliza. ¿Vale? Este estudio de aquí es un estudio que habla de la falta de movilidad que se encuentra en pacientes con radiculopatía cervical, ¿vale? En el nervio mediano. O sea, pacientes que tienen una radiculopatía cervical, se les hace un testeo ecográfico y se ve en el test de Upper Neural Limb Test, ¿vale? El uno se les ve la movilidad del nervio, ¿vale? Y se ven que en los pacientes de radiculopatía cervical se hace ese test y se pone en tensión ese test y después se hace un movimiento de lateral glide, que es un movimiento de deslizamiento lateral, ¿vale? El deslizamiento va hacia el lado de la lesión, es decir, iría hacia la izquierda, acá, ¿vale? Pues cuando yo deslizo ese movimiento, el nervio tiene que generar un movimiento que no es amplio, es 1 milímetro solo, 1 o 2 milímetros, ¿vale? Fijaros, aquí se ve muy bien, ¿vale? Es nada. ¿Veis el movimiento del nervio? ¿Se ve bien, chicos? Es 1 milímetro, 2 milímetros, como mucho. Es un movimiento muy sutil. ¿Vale? Como las estructuras están en pasivo, es decir, yo genero movimiento, lo que más se debería de mover es el tejido neural, ¿vale? Aquí podemos observar de que este tejido neural sí está teniendo un buen deslizamiento, ¿vale? Esto es un vídeo de un buen deslizamiento del tejido neural. Pues lo que se veía en estos estudios es que los pacientes que estaban sufriendo una radiculopatía cervical y tenían una irritación de dolor neuropático, el nervio no se desliza bien por sus canales. Es decir, que ya muy probablemente en este estudio lo que hablan es de una teoría que es que el epineuro o el sistema nervioso genera, debido a la lesión, un proceso inflamatorio que hace que se engrose un poquito y dificulte el deslizamiento. Con el tratamiento de forma repetitiva se ve que esta movilidad mejora y la sintomatología del paciente mejora también. ¿Vale? O sea que el nervio es una estructura que tiene que moverse en conjunto a las estructuras por donde va pasando. ¿Vale? Y esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho un curso ecográfico y nos han explicado esto? ¿Cuántos? Yo levanto la mano porque a mí me ha pasado. ¿Os ha pasado? Claro, o sea, yo, Emma, para que te hagas una idea, tío, estoy haciendo un desglose de información. Es decir, yo he cogido y he dicho, vale, lo que le hicieron a Aitor, yo ya tengo un pensamiento es, se han ido a un dolor nociceptivo, ¿vale? Muy malo tiene que ser el tío si Aitor tuviera una rotura, que yo ya no consideraba que tenía una rotura por la descripción, ¿vale? Pero vamos a poner por hipótesis que sí. Si tú haces una inhibición de punción en el gemelo, va a mejorar. ¿Vale? Lo que a mí me resulta raro es que normalmente si tienes una rotura vas a tener una impotencia funcional y no va a durar 48 horas, ¿vale? Eso partiendo de esa base. Pero bueno, quitando eso, eh, normalmente debería de mejorar. O sea, acordaros, el dolor nociceptivo es un dolor que va a ser muy bueno para nuestras técnicas de fisioterapia. O sea, va a mejorar a poquito que le hagamos dos tonterías. ¿Vale? Entonces le hacemos dos tonterías y el paciente mejora. O sea, son los pacientes que digo yo los agradecidos. Porque da igual lo que haga, lo puede hacer bien, mejor o peor, va a mejorar. ¿Vale? ¿Por qué no mejora Hitor? Porque no es un dolor de tipo nociceptivo. Y eso le pasa a muchos pacientes.
Y la clave está aquí, tío. Aquí está la clave. Esto es lo importante. Es decir, que se mantenga durante 24 o 48 horas, que no mejore AINES, ¿vale? Que tenga una descripción punzante, aguda y después mejore, ¿vale? Eso es lo importante. Y yo, en base a esa información, me he ido acercando a los diagnósticos, al test. Después he testado y he comprobado mi hipótesis. He dicho, hostia, claro, me sale positivo, ¿vale? Pues algo tiene que haber en el tejido nervioso, en esa zona punzante, que además él te la localizaba a punta de dedo, que esté generando un dolor neuropático, ¿vale? Tú puedes pensar, hostia, puede ser la lumbar, pero es poco probable. Un chaval de 14 años con una patología lumbar, o sea, no va a tener una hernia, es muy poco probable, ¿vale? No va a tener una hipertrofia de la articulación facetaria. Si fuera Mariloli con 50 años, pues a lo mejor me planteo una radiculopatía química, ¿vale? Pero siendo Aitor un chaval de 14 años, deportista, está más fuerte que el vinagre, su tejido es joven, su tejido es sano, dudo mucho que haya una patología a nivel de lumbar o a otro nivel, ¿vale? Entonces, la hipótesis más lógica es una neuropatía mecánica, ¿vale? Entonces, yo me voy a hacer una valoración ecográfica dinámica y me encuentro esto. Eso me está confirmando mi hipótesis. Fijaros en los deslizamientos de los tejidos, que está en pasivo y el nervio no se desliza, ¿vale? Y además tengo estudios que confirman de que el deslizamiento del nervio tiene que existir, blanco y en botella. ¿Qué hicimos? ¿Vale? Pues lo que hicimos es un desbridamiento de ese canal de paso que estáis aquí, ¿veis? Como la rama tibial se va metiendo, la rama tibial no se mete justo por el centro, se mete un poquito interna hacia el gastrocnemio interno, ¿vale? Esto es un corte transversal, veis que los músculos están en paquetitos, se ve un poquillo regular porque mi ecógrafo estaba en una posición, porque esto está sacado de un vídeo de Instagram, ¿vale? Pero está en una posición un poco extraña, pero fijaros. Aquí tenemos arteria tibial, ¿vale? Vena tibial, que yo estoy apretando un poquito y está un poquito más colapsada. Nervio tibial, ¿vale? Músculo sóleo, músculo sóleo, ¿vale? Sus dos vientres con su tejido muscular y aquí el gastrocnemio interno, ¿vale? Pues ese nervio, cuando se está metiendo en profundidad por el sóleo, no está permitiendo el deslizamiento en ese tejido. Ese RAFE que veis ahí es el RAFE que hemos visto aquí, aquí, esta línea, ¿vale? No está permitiendo deslizamiento ahí. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo una electrólisis, ¿vale? Una técnica de electrólisis, que es una técnica con una corriente galvánica, que lo que hace es, quemando el tejido con electricidad, con corriente galvánica, estoy rompiendo ese, ese, esa zona de ahí, ¿vale? Esa zona del RAFE, ¿vale? Justo por encima del nervio. Hay que tener cuidado porque si metes la aguja en el nervio, le haces una ablación al nervio y te cargas el nervio, ¿vale? Te lo cargas, o sea, pierde su capacidad de conducción, ¿vale? Entonces hay que tener cuidadito. Yo me metí por el lateral, no hay ningún tipo de estructura que le pueda hacer daño por el lateral, ¿vale? Como me estaría metiendo como si estuviera entrando así, pegadito a esta zona. Y aquí estoy trabajando el tejido, ¿vale? Estoy trabajando esa zona. ¿Veis ahí perfectamente cómo yo voy haciendo movimiento con mi aguja? Con cuidadito. Lo que estoy haciendo es perforando y generando un daño en ese tejido para que libere el nervio y permita el deslizamiento. ¿Vale? Después lo que hice fue coger el nervio un poquito más arriba, ¿vale? Y le hice una neuromodulación, ¿vale? De depresión sináptica, porque yo aquí estoy generando un proceso inflamatorio cercano a la lesión del nervio, entonces voy a deprimir un poquito su capacidad de conducción durante 24-48 horas para que permita que el nervio no le genere después un dolor en reposo sobre todo, ¿vale? Y después lo que hice fue mandarle ejercicios de neurodinamia, ¿vale? Es decir, ejercicios de movilidad neural, ¿vale? Le dije, Aitor, tío, yo voy a hacer esta intervención, ¿vale? Veo esto. El chaval confía en mí plenísimamente, ¿vale? Le dije, veo esto, tío. Voy a hacerte esta técnica, ¿vale? Voy a intentar generar un mayor deslizamiento del nervio.
El nervio puede ser que en 48 72 horas moleste, ¿vale? Yo se la hice un viernes, ¿vale? Porque el sábado él podía hacer un entrenamiento más light y me dijo, y yo pues no entreno, entreno tren superior. Y el domingo descansaba. Y yo le dije, y ya el lunes empezamos a entrenar con cierta normalidad, yendo con la carga un poquito más baja hasta volver a la normalidad. La neurodinamia no hice mucho, Elena, muy compleja. Le mandé el ejercicio de slam, que además se lo expliqué y él lo entendió perfectamente. Y le dije, tío, tienes que ir progresando en ganar flexión de tronco mientras va haciendo movilidad del pie. Y lo que hice fue mandarle un tensioner. ¿Vale? Es decir, el tensioner, a diferencia, el slider, ¿sabéis lo que es un tensioner y un slider? Emma, Adri, ¿sabéis lo que es? La diferencia entre tensiones, slider y todas esas cosillas. Si no os lo explico, es muy fácil. Un slider, por ejemplo, nervio mediano, ¿vale? Me he alejado un poquito. No sé si se me escucha bien. Nervio mediano, yo pongo en tensión los extremos del nervio, ¿vale? Y un slider sería, yo meto la cabeza, meto la muñeca, quito la cabeza, quito la muñeca, ¿vale? Slider de deslizamiento, ¿vale? El tensioner es, yo dejo un extremo fijo en tensión y voy generando movimiento con el otro extremo, ¿vale? Pues yo lo que le hice a Aitor fue generarle un tensioner en el slam test, es decir, le dije que se mantuviera en esta posición de aquí y que moviera la punta del pie de arriba abajo, ¿vale? Notando una sensación de tensión en la parte posterior de la rodilla, porque cuando hacíamos el test de slam, él notaba su dolor, ¿vale? Él manifestaba el dolor que él estaba sintiendo, ¿vale? Entonces le dije, y volvimos a retestar después de hacer esta intervención y ya la normalidad totalmente normal. ¿Vale? Entonces lo que hice fue decirle, vale, Aitor, intenta que cuando estés aquí notes una sensación de estiramiento en la parte posterior del hueco popliteo y ahí poquito a poco la tienes que ir moviendo y tienes que notar que esa sensación disminuye, mejora, ¿vale? Efectivamente lo comprobamos en consulta y tal. Y lo que hice fue mandarle ese ejercicio dos, tres veces al día y que obligado tenía que hacerlo antes y después de entrenar, ¿vale? Y ya está. Esa fue la terapia de Aitor, ¿vale? ¿Se escucha este vídeo? ¿Escucháis este vídeo, Elena? ¿Escucháis el audio? No se escucha. Joder, tío. A ver cómo puedo. Me da coraje porque ahora tengo el testimonio de Aitor y no lo vais a poder escuchar. Pi, 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 pi. ¿Escucháis esto? Ir a la de Juanma porque tenía un problema en los gemelos. Al hacer carreras altos, saltos dobles, al hacer altas repeticiones, al día siguiente me dolía mucho el gemelo. Y el problema que yo tenía era que el nervio tibial se me introdujo entre el, el sóleo. Entonces, lo que hacía es que se me puso el sóleo más tenso, más duro, y no dejaba el nervio deslizarse. Entonces, lo que hacía a altas repeticiones se me contraía, y entonces, por eso era mi motivo de dolor, que al día siguiente me dolía mucho menos hasta que no podía casi ni andar. Era un dolor muy, muy malo. Y entonces, por eso, y desde que lo tratamos, mira, ahora vengo de correr y nada, todo muy bien, perfecto, sin ningún dolor y bastante contento. Y hice los ejercicios que me mandó Juanma y nada, a los 3 días todo es nuevo. Así que todo muy bien. ¿Vale? Ese vídeo me lo mandó el martes, después de haberse tratado. ¿Vale? Yo lo traté un viernes, el sábado, el domingo hizo lo que yo le había mandado. Yo le dije, tío, ve haciendo carga progresiva. Y el martes me dijo, tío, me encuentro muy bien. He probado, me tocaba en el entrenamiento hacer unos pocos saltos doble a la comba el lunes. Los metí con cuidado. No me ha dolido nada. Quiero probar a correr. Porque el entrenamiento del martes me toca carrera y tengo una tirada larga. Creo que me dijo que corría 7 kilómetros. Me dijo, tío, ¿puedo correr? Y le dije, pruébate. Si ves que te aparece un poquito de molestia en la carrera, paras y empiezas a mover.
¿vale? Hacer neurodinamia. Y me dijo, ok, pues algo con esas condiciones. Corrió sus 7 kilómetros, no le dolía nada, ¿vale? Emma, suponiendo que no tuvieras el ecógrafo para validar tu hipótesis, ¿qué otros recursos usarías para acercarte al diagnóstico y al tratamiento? A ver, ahí se nos complica, Eva. Tengo que decirte que al final la metodología que yo utilizo requiere de que tengas herramientas, tío. O sea, no, son herramientas al final, es una inversión, pero los resultados se encuentran. ¿Qué podría hacer? Pues progresar en neurodinamia, intentar meterle ejercicios que generen neurodinamia, pero ¿qué le vas a meter a un chaval que compite CrossFit, que entrena 5 horas al día, tío? O sea, ahí estarías muy limitado, la verdad, ¿vale? Se podría, a lo mejor metiéndole neurodinamia fuerte y tal, mejora, pero estarías limitado. Sí, sobre todo de ecografía Adri específica en el sistema nervioso, tío. No hay casi ninguno de esos. Elena me dice, en el caso de que no manejes EPI aún, como en mi caso, ¿qué otras alternativas harías? Pues alternativas, chicos, al final, esto es como todo. O sea, si queréis jugar yo siempre digo lo mismo, si queréis jugar en primera, tenemos que invertir en primera. O sea, eso es así. O sea, los resultados se consiguen también gracias a las herramientas que tenemos. ¿Vale? Cuando tenemos menos herramientas, vamos a ser un poco menos eficientes. ¿Qué podría hacer si no tengo EPI? Pues a lo mejor la neuromodulación, una neuromodulación y generar movimiento neurodinámico de forma mucho más repetitiva, quizás podría mejorar. No lo sé porque no lo he probado en Aitor, ¿vale? Yo este tipo de lesiones las trato así. O sea, me meto y le meto un leñazo en el RAFE y lo parto. Lo harías con este? Sí, sí. Es más, Elena, este vídeo yo no lo puedo enseñar si no lo he hecho con Epte, porque ahora veréis que yo estoy colaborando con la marca Epte. Yo este vídeo lo hice con el aparato de Epte, ¿vale? Lo hice a una intensidad que eso sí lo aprendió en el curso de EPI, pero lo hice a una intensidad que yo sabía que iba a funcionar y estuve trabajando a nivel mecánico con la aguja, ¿vale? Lo que le tengo que pedir a Epte a ver si me manda un lápiz. ¿Vale? ¿Por qué no conseguís esos resultados en consulta? Pues lo que os comentaba, porque os faltan herramientas. Os faltan herramientas y conocimiento en qué puede estar sucediendo. Para mí, más que herramientas, que también es conocimiento. O sea, ¿cuántos de vosotros habíais escuchado hablar del síndrome de la arcada del sóleo? Quiero que seáis sinceros conmigo. ¿Cuántos de vosotros? Os han hablado de que el tibial puede comprimirse entre las estructuras del gastrocnemio y del sóleo. Vale. ¿Cuántos de vosotros conocéis el síndrome de Lomer? ¿O cuántos de vosotros conocéis el síndrome de Wattenberg? No lo conocéis, ¿a qué no? ¿Vale? Son síndromes que al final generan que tengamos diagnósticos diferenciales y nos confundamos con patologías. Por ejemplo, el síndrome de Lomer, ¿vale? Es un síndrome que puede dar un dolor en la parte lateral del codo muy parecido a la epicondilitis, ¿vale? También se puede confundir la epicondilitis con un síndrome de la arcada de Frost, que ese sí os puede sonar un poquito más. ¿Vale? Y el síndrome de Wattenberg es un síndrome muy frecuente en personas que utilizan movimientos repetitivos de la mano y se puede confundir mucho con la neuropatía con la tendinopatía de Decker-Vein. ¿Vale? Es un síndrome de afectación de la rama superficial del nervio radial, ¿vale? Cuando se divide el nervio radial en el PIN, en el nervio posterior interóseo, saca una rama superficial que se llama rama superficial radial que va hacia la tabaquera anatómica, ¿vale? Este tipo de lesiones no se dan en la carrera, no se dan, ¿vale? No se ven muchas veces por falta de horas, ¿vale? Pero son síndromes que nos encontramos de forma frecuente y que bien abordados, si tenemos un dolor neuropático, van a mejorar. Herramientas, yo la que más utilizo a día de hoy, la que más, ¿vale? Es la neuromodulación. ¿Utilizo electrólisis? También la utilizo, ¿vale? Por eso yo trabajo con una marca que se llama Epte, que tiene las dos. Es la mejor marca haciendo neuromodulación y trabaja.
con la electrólisis de forma bastante decente y con bastantes estudios científicos, ¿vale? Hoy, ¿qué os venía a contar? Pues os venía a contar que, por desgracia, nos falta formación buena, de calidad en el sistema nervioso a nivel universitario, ¿vale? Nos falta razonamiento clínico, o sea, nos falta conocimiento en el sistema nervioso. Y es por eso, por lo que a veces, cuando tenemos un dolor de estas características, como le pasó a Aitor, no conseguimos resultados. O sea, yo estoy seguro de que el compañero no quiso hacerle mal a Aitor, o sea, lo quiso hacer bien, quiso ayudarle, pero no tenía las herramientas ni el conocimiento suficiente para conseguir esos resultados. ¿Vale? ¿De qué os vengo a hablar hoy? Pues como os he dicho, os vengo a hablar de un proyecto que llevo trabajando durante un año. Un proyecto que para mí es aportar más allá de la fisioterapia. Es intentar daros herramientas que os transformen como fisioterapeuta y mejoren vuestros resultados en consulta, ¿vale? Es una formación, ¿vale? Es una oportunidad única, ¿vale? Y esta formación es una formación que está basada en el sistema nervioso, o sea, es una formación de especialización, ¿vale? Cuando hablo de especialización es que tocamos todas las herramientas que hay a día de hoy que yo conozco, ¿vale? Y que tienen ciencia para el trabajo de las patologías que encontramos en el sistema nervioso enfocado a la traumatología y al dolor. ¿Qué quiere decir eso? Juanma, ¿entran los ictus? No entran los ictus. ¿Quizás entren en un futuro? Sí, pero no entran a día de hoy, ¿vale? O sea, es una formación que está totalmente enfocada en el tratamiento del dolor y de la traumatología enfocada al sistema nervioso, ¿vale? Esa formación eh, es una formación muy especial. Entonces yo ahora quiero hacer la pregunta. A mí me gustan mucho las películas, yo soy muy peliculero, me encanta el cine, ¿vale? Y me gusta mucho la escena de Morfeo con las dos pastillas, ¿vale? La pastilla roja es seguir quedándose como siempre, ¿vale? Tratando desde un punto de vista muscular, ¿vale? Con falta de conocimiento en el sistema nervioso o escucharme un ratito más, ¿vale? Y entender cómo podéis formaros en el sistema nervioso y cómo podéis profesionalizar de forma progresiva vuestra actuación fisioterapéutica. ¿Qué pastilla decidís? ¿Azul o roja? Es momento de tomar una decisión importante, ¿vale? Venga, todos azul, vamos. Azul ahí el Adri, a tope. Azul, azul. Emma, ¿azul o rojo? Vale, azul. Ok, pues chicos, ¿azul qué conlleva? Azul conlleva una formación que en tiempo os va a tener un poco absorbido porque es una formación especialista y es una formación extensa. Y hoy os voy a contar de qué consiste esta formación. Esta formación se llama Neurocórtex, ¿vale? Los que me seguís en Instagram lo habréis visto, seguro, ¿vale? Ahora mismo tenemos la ventaja de que esta formación, como ya digo, yo llevo trabajándola durante un año, ¿vale? Y está en una versión inicial, en una versión beta, una versión que va a ser más especial, ¿vale? Más económica, pero que no significa que sea más económica con que no tenga calidad. Como ya habéis visto, y creo que os lo he demostrado, durante este evento ha habido mucho contenido de valor, mucha calidad de información y calidad que podéis usar mañana en vuestra consulta, ¿vale? Neurocórtex es una formación que va a dar un paso más allá, no es una típica formación de fisioterapia. ¿Vale? Es una formación realmente de especialista. O sea, para mí, yo he construido Neurocórtex como si yo quisiera dar Neurocórtex, ¿vale? A día de hoy. Entonces, es una formación que sinceramente me he currado mucho, ¿vale? Y que tiene un trabajo muy extenso detrás, ¿vale? Como digo yo, un trabajo, por eso puse ayer la imagen del iceberg, tiene un trabajo muy en la sombra que ahora está viendo la luz, ¿vale? Y para la gente que realmente le guste, que realmente quiera formarse, pues hoy quiero darle la oportunidad. Quiero darle la oportunidad a que la consigan un precio
y con una oferta que no la va a poder conseguir mañana, 100%, ¿vale? Pero antes de eso, antes de ese regalo, pues os voy a hablar de qué es Neurocórtex. Pues vosotros diréis, bueno, ¿y qué carajo es esta formación? ¿Vale? Para que veáis todo el contenido de valor que tiene este programa formativo, porque yo digo que es más un programa formativo que una formación en fisioterapia común. Estamos todos acostumbrados, seguro los que estáis aquí, a ir a una formación de fisioterapia intensiva un fin de semana, ¿vale? Pero esa formación de fisioterapia intensiva a veces no tiene apuntes, otras veces no puedo, si me apunto cosas después no me acuerdo o tengo que volver y ya tengo que hacer un trasteo con los apuntes. Yo tengo miles de esas, tengo ahí guardado en un armario aquí al lado, tengo un montón de cuadernos, ¿vale? Neurocorte quiere cambiar eso, ¿vale? Entonces, Neurocorte está formada principalmente de tres pilares, ¿vale? Hay un pilar online, ¿vale? Donde trabajamos con una plataforma que se llama Hotmart, ¿vale? Y esa modalidad online es ilimitada. O sea, tú una vez accedes, aunque sea en la versión beta, vas a tener ese contenido para siempre. ¿Qué significa para mí para siempre? Para siempre significa que tú, si has accedido en la versión beta, si yo actualizo el curso, tú tienes acceso a esa actualización. Es decir, si mañana cambian los parámetros, cambian las cosas, yo subo un nuevo vídeo, el nuevo vídeo te salta en tu plataforma, tú lo puedes consumir y puedes actualizarte. O sea, es una formación viva. Yo no concibo una formación especialista si no es continuada y viva, ¿vale? Porque entiendo que al final la forma de ser especialista en algo es estar leyendo y actualizándonos constantemente. Entonces, mi pensamiento en cuanto a la estructura de esta formación, y como para mí es un proyecto que yo no quiero dejar de por vida, porque es un proyecto que me hace muchísima ilusión. Y con el corazón te digo que si estoy haciendo un evento de estas características es porque realmente me llena, ¿vale? Yo quiero que esta formación haga crecer realmente a la gente que esté dentro. O sea, haya cambios y que la gente que esté dentro, cuando hable de esta formación, diga, hostia puta, es la mejor formación que hay de fisioterapia en el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces es una formación viva. Una vez accedes a ella, todo lo que se vaya subiendo, todos los eventos que vaya viendo de forma privada, todas las cositas que vaya haciendo, vas a tener acceso a ello. ¿Vale? Y la modalidad online no es la única. Para mí, la fisioterapia es algo también muy de compartir una experiencia y poder hacer ese trabajo de forma presencial, ¿vale? Entonces, para poder trabajar de forma presencial, he creado dos eventos, ¿vale? Dos eventos que a día de hoy van a tener su sede en Sevilla, ¿vale? Con dos marcas muy importantes. Una marca ecográfica que se llama Vino, que es una marca muy, vamos a decir, económica relativa en relación calidad-precio, ¿vale? Y la marca EPTE, que es una marca que se encarga del trabajo de neuromodulación y electrólisis, ¿vale? A estos dos eventos podéis acceder con la adquisición de esta formación, ¿vale? Van a ser, ay, perdón, aquí hay una errata, ¿vale? Lo voy a corregir en un momentillo. Aquí hay una rata, ¿vale? Son los días 24, 25 y 26, ¿vale? Ahí, ¿vale? Yo he hecho esta formación porque ya hay gente que ha accedido a ella, ¿vale? Y lo he hecho pensando en que gente de fuera, de Latinoamérica, por el precio a lo que la voy a ofrecer, ¿vale? O los que estéis interesados, porque os lo diré por privado, eh, podáis venir a España y formarse conmigo, ¿vale? Es totalmente asequible, ¿vale? Entonces, vamos a tener una formación especialista en el razonamiento, es decir, vamos a ver, ahora os voy a desglosar todo el contenido que va a haber dentro de esta formación, ¿vale? Y vais a salir de esa formación con un conocimiento muy fuerte para poder identificar todas las posibles hipótesis o patologías que se pueden tener en el sistema nervioso a nivel periférico y con herramientas para el trabajo del dolor, ¿vale? Y hablaremos de ejercicio y de progresiones neurodinámicas para ese tipo de actuaciones. Y el segundo seminario, que es el fin de semana siguiente, es un seminario de especialización en ecografía y en intervencionismo, ¿vale? Y en otros tratamientos del dolor neuropático, como pueden ser, por ejemplo, los tratamientos de terapia transcraneal o los tratamientos de terapia superficial galvánica metamérica, ¿vale? Entonces son otros tratamientos que se incluyen dentro de la formación y de los cuales tocaremos, ¿vale?
Vale, ¿qué consiste el primer curso de neuromodulación? Es decir, el nivel A, ¿vale? Pues en el nivel A hablaremos de toda la neurociencia detrás del dolor, es decir, repasaremos conceptos de neurociencia del dolor, hablaremos de cómo funciona el sistema nervioso central con la nueva modalidad del conectoma dinámico y el sistema de multiredes, hablaremos de las zonas del cerebro, hablaremos de qué es la red de saliencia, hablaremos de qué es las vías inhibitorias descendentes del dolor, hablaremos de los sistemas de recompensa, hablaremos de muchas cosas, ¿vale? Hablaremos también de la anatomía funcional y los patrones lesionales del sistema nervioso periférico, es decir, intentaremos hacer un viaje muy profundo en la anatomía del sistema nervioso para que entendamos dónde va el sistema nervioso, por dónde pasa, qué músculos se activan con qué nervios, ¿vale? Y dentro de todo eso, esa anatomía, pues los posibles patrones que hay de lesiones en el sistema nervioso. Hablaremos de las lesiones del sistema nervioso por regiones, es decir, en miembros inferiores las que hay, en miembros superiores las que hay, y así en la columna, en el raquis, así, en cada una de las patologías, ¿vale? Que hay. Hablaremos de ejercicio terapéutico específico para el trabajo del sistema nervioso y de neurodinamia, ¿vale? Y su progresión. Y os daré algunos casos clínicos reales donde se hace un enfoque más de estas características. ¿Vale? Y después, en el segundo día, ¿vale? En el segundo evento, vamos a ver ecografía. Ecografía básica, porque para poder hacer ecografía tienes que tener unos conocimientos básicos. Y vamos a hacer un viaje hacia la ecografía neural, que no es tan frecuente de ver. ¿Vale? Cómo se ve un nervio, cómo podemos identificar lesiones neurales, cómo podemos ver los deslizamientos del nervio, cómo hacer un buen abordaje de valoración ecográfica, ¿vale? Hablaremos también para mí, la técnica estrella, ¿vale? De esta formación, que es la neuromodulación percutánea ecoguiada, ¿vale? Y todos los protocolos en relación a esta neuromodulación. Y hablaremos también de una nueva neuromodulación que se está empezando a investigar, que es la neuromodulación galvánica, que tiene efectos regenerativos sobre el sistema nervioso, que puede sernos útil para cuando hay pérdida de conducción, ¿vale? Hablaremos de qué fenómenos fisiológicos están detrás de esto, qué estudios hay, y es una técnica prometedora, ¿vale? Hablaremos también o sea, haremos todo lo que es el intervencionismo en patología nerviosa, es decir, trabajaremos en las técnicas invasivas entre nosotros, ¿vale? Para que tengáis todos los abordajes, ¿vale? Hablaremos de la terapia transcraneal y de la terapia metamérica, ¿vale? Que también está dentro de la terapia transcraneal porque se hace con los mismos protocolos, ¿vale? Y os enseñaré casos clínicos de cómo yo he hecho estas actuaciones en mi consulta, ¿vale? Todo este contenido va a estar grabado, todo el contenido, absolutamente todo está grabado. ¿Por qué? Porque a mí me ha dado siempre muchísimo coraje de ir a un curso y después no tener dónde hacer repaso. Entonces, todo el contenido está grabado. ¿Vale? Va a estar grabado entero. De forma que tú terminas la formación y puedes acceder a todo ese contenido, ¿vale? Para repasar, para recordar, porque entiendo de que a lo mejor yo os explico el síndrome del túnel del tarso, por ejemplo, ¿vale? Y no vais a tener un síndrome del túnel del tarso hasta 2 meses. Bueno, pues que vosotros podáis ir a la plataforma online, podáis acceder a los métodos intervencionistas y a los abordajes en el seno del tarso y podáis repasar, podáis iros aquí, refrescar qué es un seno del tarso, iros aquí y hacer la intervención, ¿vale? ¿Hasta aquí os mola la idea? ¿Os gusta? ¿De momento? Sí, vale. Neurocorte va más allá, ¿vale? Como ya he dicho, no es una formación común en fisioterapia. Hasta ahora ya es un poco distinta, pero ya hay formaciones así, ¿vale? ¿Qué tiene más Neurocorte? Tiene una comunidad. O sea, yo en Neurocorte quiero construir una comunidad igual que habéis tenido en el evento, una comunidad interna donde sea igual de dinámica. Subamos casos clínicos, subamos cositas, eventos privados, ¿vale? Ahora vais a ver qué eventos tengo ya cerrados y cuáles estoy trabajando, porque estoy trabajando alguno más para la comunidad en sí. ¿Vale? Entonces, en esa comunidad lo que buscamos es apoyarnos de forma que, imaginaros, a mí me viene un paciente que es de Madrid, ¿vale? Y yo no estoy en Madrid, ¿vale? Pues yo le derivo a un compañero que haya hecho mi formación
y sea experto en el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, una comunidad que podamos pivotar, que podamos derivarnos pacientes, que podamos ver casos clínicos, que podamos apoyarnos, que tengamos eventos y que tengamos convivencia, ¿vale? Y que sea realmente un entorno seguro donde tú puedas compartir, ¿vale? Aparte, Neurocórtex va a tener tres certificados, ¿vale? Va a tener un certificado online, un certificado presencial y un certificado integral único donde hay que hacer un trabajo de final de curso, ¿vale? Parecido a un máster, donde tú vas a hacer aportaciones de 5 casos clínicos, yo voy a hacer una revisión de esos 5 casos clínicos y te voy a dar una nota. Y esa nota va en un diploma como especialista, como experto en el abordaje del dolor neuropático y el sistema nervioso a través del intervencionismo ecoguiado, ¿vale? Y el razonamiento clínico, ¿vale? Entonces, es una formación que me estoy currando tela, ¿vale? Y ahora os pregunto, ¿creéis que Neurocórtex tiene algo más? Si hago la pregunta es porque lo tiene, claro está, ¿vale? Tiene algo más, ¿vale? Neurocortes tiene algo más. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cada uno de vosotros, de los que estáis aquí probablemente, o los que me vais a ver en offline, tenéis una consulta, trabajáis en un consultorio y esto va a requerir una inversión, ¿vale? Y si realmente yo quiero que salgáis de aquí como un especialista, no puedo quedarme solo en trabajar en la parte de fisioterapia, ¿vale? Entonces, Neurocórtex tiene un sistema dentro que trabaja también tu marca personal, ¿vale? Tiene Neuroimpulso, que es una formación en empresa, ¿vale? En desarrollo de tu marca personal, ¿vale? Esa formación va a tener conceptos básicos de cómo identificar un buyer persona, cómo hablarle a tu buyer persona, cómo generar contenido masivo, cómo subir contenido a redes. Va a ser una formación constructiva de cómo trabajar tú como marca y poderte posicionar en tu sector, en tu nicho, en tu gremio como especialista y que puedas recuperar la inversión. ¿Vale? Como ya os he dicho, os traigo sorpresas, ¿vale? Y como yo, es verdad que tengo 2 empresas, ¿vale? Trabajo, o sea, soy, aparte de fisioterapeuta, soy empresario y tengo conocimiento también mucho a nivel empresarial, pero yo no quiero que os quedarais conmigo solo, ¿vale? Por eso en Neurocórtex también vamos a tener eventos privados en la comunidad, tanto a nivel de fisioterapia como a nivel de empresa. Y hoy os quiero enseñar 2 personas que ya van a trabajar con nosotros, van a hacer una masterclass para los alumnos dentro de la formación, ¿vale? Uno de ellos está por aquí, que es mi mentor Tony, ¿vale? Tony es mentor mío empresarial, él me está ayudando a desarrollar mi marca personal. Tony es un crack, él es profesor, ¿vale? Tiene un montón de seguidores en redes sociales, ¿vale? Y él tiene su propia academia de matemáticas y se dedica plenamente y vive gracias a su academia online, ¿vale? Y él nos va a enseñar a través de una masterclass en desarrollo personal y de desarrollo de marca para que podáis aplicar lo que él ha hecho en su sector a vuestra profesión y poderos desarrollar como podéis hacer de forma profesional una muestra a las redes sociales a través de una persona con un gran conocimiento que ya ha conseguido resultados. No sé si estás por aquí, Tony. Tony, ¿estás por aquí? Le he mandado un WhatsApp que me dijo que quería estar, que quería deciros algo. Os voy contando también de Salima, ¿vale? Salima es amiga y paciente mía, ¿vale? Y Salima, ella es experta en neuromarketing, ¿vale? Y en trabajos de todo lo que es el copyright, ¿vale? Ella es profesora de universidad, da clases a nivel internacional y, bueno, ella se ha destacado mucho en LinkedIn, ¿vale? En el LinkedIn tiene más de 45K de seguidores, eso en LinkedIn es muchísima gente, ¿vale? Y ahora mismo, pues, tiene su propio emprendimiento y ella da clases a nivel mundial
sobre este tema, sobre copyright, sobre uso de inteligencia artificial, para hacer un copyright persuasivo y poder llamar la atención de la audiencia, sobre neuromarketing, ¿vale? Y a nosotros nos va a dar una clase de el uso de la IA para hacer un copyright persuasivo y poder captar la atención de nuestros clientes potenciales. Y cómo utilizar técnicas de neuromarketing y de psicología del marketing adaptadas a nuestro campo, a la fisioterapia. ¿Vale? Entonces, pues va a ser la leche. ¿Vale? Y esos dos eventos pues van a ser privados para la comunidad, ¿vale? Van a quedar grabados de forma que si por lo que sea, yo te invito a que estés o que si accedéis, estéis personalmente, porque siempre le vamos a poder hacer preguntas, yo voy a estar el primero, ¿vale? Pero si no podéis estar, vais a poderlo tener grabado con ellos para después verlo en indefinido, ¿vale? Y todo eso va a estar en la plataforma Hotmart, ¿vale? Y ellos pues van a, digamos, dar parte de su tiempo para aportaros valor y haceros crecer vuestra marca personal, ¿vale? Son unos cracks. No sé si Tony estará por aquí, es que me dijo que estaba un poquillo pillado de tiempo. Si está, pues os lo presento y que hable un poquito con vosotros. Si no, pues bueno, a ver si dice después algo, ¿vale? Es una persona magnífica y ya os digo, es un crack. Aparte, él tiene una escuela donde yo estoy de mentoría, ¿vale? Y me está ayudando muchísimo. Mira, aquí me ha contestado. Aquí me ha contestado el tío. Tony, ¿estás por ahí o no? Sí, estoy por aquí. ¿Qué pasa, tío? Estoy aquí diciéndole lo guapo y lo interesante que eres, tío, y aquí hablando solo, tío. Da un momento. Me voy a poner la camisa. Le he dicho que eres mi mentor, tío, que eres un máquina, y quería que hablaras un poquito de lo que van a hablar, de lo que van a ver en tu superclase, tío, aquí en Neurocortex. A ver, ¿se me ve? Se te ve perfecto, tío. Ah, sí, se me ve ya. Yo es que no me veo. Yo A sí te ver. veo, tío. Ok, perfecto. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Antonio Calvino. No me veo y me siento raro. A ver. Sí, ahora. Vale. Mi nombre es Antonio Calvino y yo tengo una academia de matemáticas que la he expandido con marca personal. Y la verdad que es estupendo como a través de la marca personal los profesionales que estamos en Instagram, en las redes sociales y demás, podemos conectar con personas y literalmente darles la confianza, ¿no? Que es exactamente lo único que necesitamos y lo que queremos es al final pues ofrecer un servicio a las personas que les ayuden a conseguir una transformación, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Yo lo hago con mi academia de matemáticas y actualmente pues lo estoy haciendo con otros profesionales para que puedan expandir su marca personal y que puedan hacer esto. Y de ahí que Tony, pues, está aquí con nosotros y nos vaya a echar una mano en marca personal. ¿Qué os Eso es. parece, qué os parece la idea, chicos? Que no habéis saludado ni a Tony, tío. Darle un saludo, aunque sea. Es que es domingo. ¿Qué os parece? ¿Os va molando la idea? Yo creo que Tony, una formación muy completa, ¿no, tío? Sí, la verdad que sí. Que, joder, han sido 3 días de... ¿Cuántas horas he echado? ¿3 horas cada día? Aproximadamente. Más o menos, tío. Ah, No llevo tú sabes que yo no llevo el cálculo de esas cosas, ya, tío. ya, literal. A mí me pasa igual, que no llevo el cálculo, pero vamos, a la cantidad de tiempo, esfuerzo, dedicación que le has echado es espectacular. Así que es una formación en la que te vas a encontrar todo lo que necesitas para conseguir esa transformación que estás buscando, evidentemente, y, y que es el camino, sin ninguna duda. Para conseguir una transformación real hay que ver cuáles son esos entresijos y esas cosas que hay que hacer y que ser para conseguir los resultados que buscamos. Además, como digo yo, Tony nos dice mucho que para poder conseguir transformación de gente, primero hay que demostrarle que puedes transformarlo. Y creo que con Neurodesafío algo hemos demostrado este fin de semana, tío. O sea, algo le No, hemos, no, le hemos metido leña. literal. No, o sea, eso habla por sí solo. No, no hace falta nada más que hable por sí solo
el conocimiento y el valor. Así que a mí no me cabe duda. Porque al final aplicando un paso a paso claro de el conocimiento que un profesional que ya ha recorrido el camino ha hecho, es lo único que necesitas para conseguir llegar al punto en el que ese profesional está. Qué guay, Tony, tío. Mil gracias por las palabras y por tu tiempo, tío. No te robo más, que sé que estás liado. Mm, Y gracias, tío, por presentarte aquí a la gente y darle muy bien, chicos. tu, Un placer. tu voz. Let's go. Abrazo, tío. Un abrazo. Bueno, pues como ya veis, Tony es uno de nuestros profes, un puñetero crack, y Salima, que hoy no ha podido estar porque está dando una conferencia de viaje en Madrid, pues no quería haberse pasado, pero entiendo que no ha podido la pobre. Y bueno, eso es parte del equipo, ¿vale? Después tenemos Neuroacciona, es decir, Neuroacciona está diseñado para que accionemos juntos, es decir, va a ser una serie de sesiones. Dentro del regalo que os quería hacer, voy a daros dos sesiones a las personas que accedáis con esta oferta, a cada uno de vosotros para trabajar objetivos concretos, ¿vale? Y después tendremos sesiones grupales para que trabajemos diferentes cositas relacionadas con marca personal, ¿vale? Que en este caso la trabajaréis conmigo o me traeré algún experto específico sobre ese tema. Quiero buscar algún experto en mentalidad y algunas cositas así, como los profes que habéis visto antes, ¿vale? Y para mí, la joya de la corona, y siempre lo dejo al final, que es que qué sería una formación, ¿vale? Si yo no te demuestro que lo que yo te enseño aquí lo uso todos los días en mi clínica. Por eso, Neurocórtex tiene, y eso lo tienen muy pocas formaciones, creo que solo las formaciones de máster tienen eso, tiene unas prácticas, ¿vale? Una experiencia presencial única donde mano a mano conmigo vais a ver todo el sistema que yo tengo montado en mi centro, ¿vale? No solo a nivel de fisioterapia, sino también a nivel de estructura, a nivel empresarial, ¿vale? Y cómo yo he conseguido en estos 8 años pasar de un volumen de facturación muy bajo a tener 4 personas en el equipo de fisioterapia, a tener 2 podólogos trabajando, un nutricionista, un auxiliar administrativo y seguir año tras año creciendo y rompiendo récords, ¿vale? Y no es por casualidad, es porque me rodeo de gente maravillosa como Tony, gente que nos ayuda a crecer porque ya han recorrido un camino y gente que nos va dando información y va haciendo que junto con nosotros construyamos ese camino, ¿vale? Así que, ¿qué os parece antes del regalito? ¿Os gusta la idea? ¿Cómo veis, Neurocórtex? Creo que es completa, ¿no? Suena muy atractivo. Yo, de verdad, os he intentado dar todo lo que tengo, ¿vale? En esta formación, ¿vale? De conocimiento. Yo soy un friki a nivel de fisioterapia y un friki a nivel de empresa y me gusta mucho lo que hago y os he intentado trasladar porque realmente quiero que sea un programa que os transforme, es decir, que la persona que entre el día 1 sea totalmente diferente a la persona que entre después. Esta formación comienza en la versión online este 15 de julio. O sea, yo a partir del 15 de julio me voy a centrar 100% en todas las personas que están dentro de la formación, ¿vale? Y voy a empezar a subir contenido, 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 ¿vale? Además me queda ahora unas 3 semanas de trabajo a hierro porque yo me voy de vacaciones del 1 de agosto al 17 y quiero dejaros grabado uno de los módulos para que podáis esos 15 días trabajar y vamos a tener directos, ¿vale? O sea, la formación beta es mucho más especial porque tiene directos, o sea, yo voy a ir subiendo un contenido grabado, va a haber un directo para resolver dudas, para que hablemos, para que disfrutemos de la formación, vamos a tener otra vez contenido grabado, otro directo y así, ¿vale? Y pues sorpresita y cosas que vamos a tener. ¿Qué ventaja tenéis con haber participado en Neurodesafío la gente que estéis por aquí? Pues tenéis una ventaja y es que vais a tener una oferta exclusiva, ¿vale? Exclusiva solo durante 7 días, ¿vale? Como ya sabéis, Neurodesafío se ha ido subiendo a YouTube y cuando se suba este día de hoy, el día 3 va a estar disponible todo ese contenido para que lo podáis ver hasta el 20 de julio, ¿vale? El 20 de julio desaparece, ¿vale? Y la oferta que vais a tener aquí hoy es única.
Es decir, esta formación al precio que va a estar, no va a estar nunca más, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una formación especial y es una formación que empieza este año y por eso tiene un precio un poquito más bajo, porque la idea es que podáis acceder a ella y disfrutéis del contenido presencial y de todo. Una vez pase eso, obviamente la formación, como estáis viendo, va a crecer, porque año tras año yo voy a traer contenido, va a ir creciendo, entonces su valor va a ascender. Lo he puesto un valor muy asequible, ¿vale? Pero no lo quiero mostrar aquí porque realmente quiero que si los que realmente estéis interesados, que me habléis por privado y que yo hable con cada uno de vosotros, ¿vale? Porque quiero preguntaros el por qué queréis acceder, el cómo os puedo ayudar, ¿vale? Porque entiendo que muchos sois de lejos, sois de Perú, sois de otras ciudades, entonces el precio va a ser el mismo para todos vosotros, pero la modalidad de pago puede ir cambiando en función de si sois de una ciudad o sois de otra, ¿vale? Y todos vais a tener accesibilidad, con la idea de que Neurocortex se llene, ¿vale? Y empieza a crecer y se transforme, ¿vale? Ya os digo, es un precio súper asequible, ¿vale? El precio Neurocortex es yo he pagado formaciones expertos más bajo de lo que tengo en Eurocortes ahora mismo, ¿vale? Es un precio muy asequible, como si fuerais a dos cursos presenciales en vuestra ciudad, ¿vale? Con la idea de que las personas que sois de fuera podáis viajar y vivir esta experiencia única conmigo, ¿vale? Podamos cuadrar las prácticas, podáis venir, podéis disfrutar del evento, podréis hacer las prácticas en presencial e iros con un cambio de visión de la fisioterapia brutal. ¿Vale? Así que todos los que estéis interesados, que me estéis viendo ahora en directo o que me estéis viendo en indefinido, ¿vale? Si queréis, os interesa, hablarme, mandarme un mensajito privado, oye Juanma, me interesa mucho la formación, tal, yo me reúno con vosotros, ¿vale? O hablamos por vía WhatsApp, ¿vale? Os mando el link, veis el precio, veis las modalidades de pago y hablamos un poquito de cada caso en particular, ¿vale? Porque es algo que realmente quiero hacer y ya os digo, ahora mismo me da igual la parte económica, ya habéis visto cómo hemos hablado con Tony, o sea, es algo que yo quiero aportar, quiero daros contenido, quiero ayudaros, quiero mejorar mi profesión y es algo que estoy haciendo porque realmente de corazón me encanta esto. Y realmente quiero dejar una huella. Entonces, vosotros podéis ser partícipes de ese comienzo que seguramente, y estoy casi seguro, que dentro de un par de años será la mejor formación en sistema nervioso que va a haber en habla hispana, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis la oportunidad, daros las gracias por haber estado estos 3 días conmigo escuchándome como de pesado, porque yo sé que soy un pesado, ¿vale? Y que digo una hora, pero llevo ya una hora y media, todos los días llego tarde, ¿vale? Y que si queréis más contenido de valor, más contenido totalmente gratuito, pues me podéis seguir en Instagram, ¿vale? En @juanumper o me podéis seguir en YouTube también, ¿vale? Que estoy subiendo mucho contenido, estoy intentando subir 2, 3 vídeos a la semana, ¿vale? De contenido de valor, hablando de diferentes temas, diferentes cosas que me pasan en consulta, casos clínicos reales, muchas cositas. Así que nada, ahí tenéis todo lo que os puedo dar de contenido y de acceso a que me habléis. Y simplemente deciros pues que si realmente esta formación os vibra, os ha vibrado dentro de vosotros, ¿vale? En el corazoncito, pues habladme, tío, habladme y comentamos intentamos ayudaros para que podáis crecer y transformaros como fisioterapeuta, ¿vale? Gracias a vosotros, tío. Gracias a vosotros, Emma, gracias Adri, gracias a Elena, ¿vale? Yo sé que ibais a aprender mucho y ya os digo, me encanta hacer estas cosas y bueno, los que queráis, pues ya solo tenéis mi WhatsApp en el grupo, simplemente escribirme y lo hablamos, ¿vale? No os robo más tiempo, que estamos en domingo, tenéis que hacer cosas, tenéis que estar con vuestra pareja, tenéis que estar con vuestra familia. Así que nada, darle un saludito a la gente de YouTube, que voy a cortar la grabación por aquí, y nos despedimos y nada, a la espera quedo de que me habléis, ¿vale? Un besito muy fuerte. Chao.